A continuación vamos a ver un ejemplo de problemas de medida y geometría que involucran ecuaciones cuadráticas. Tomemos el siguiente ejemplo. El área del siguiente trapecio es de 34 centímetros cuadrados. Calcula su perímetro. El trapecio es el siguiente. Como vemos, es un trapecio rectángulo, tiene ángulos rectos. Su base mayor es 2x más 4. Su base menor es 3x menos 2. Su altura es 2x menos 2. Pero desconocemos el otro lado, el cuarto lado. Llamemos B mayúscula a la base mayor, B minúscula a la base menor y H a la altura. Recordemos que el área de un trapecio se calcula como la suma de sus bases por la altura dividido 2. El área es un dato que nos han dado, es 34 centímetros cuadrados. Por lo tanto, podemos reemplazar en esta fórmula los datos que tenemos. Área, 34, base mayor, 2x más 4, más base menor, 3x menos 2. Todo esto en un corchete, ¿sí? Por la altura, dividido 2. Si sumamos los términos semejantes que vemos dentro del corchete, obtenemos 5x más 2. Y luego revisamos el producto de estos polinomios, obteniendo en el numerador 10x al cuadrado menos 6x menos 4, todo sobre 2, que si lo resolvemos nos queda un polinomio de segundo grado igualado a 34. Pero si se fijan, si igualamos todo a cero, es decir, pasamos el 34 al otro miembro, lo que obtenemos acá no es nada más y nada menos que una ecuación de segundo grado. Término cuadrático, término lineal, término independiente igualados a cero. Retomemos esa ecuación de segundo grado, sabemos que podemos resolverla aplicando la fórmula resolvente. Para eso tenemos que reconocer que A vale 5, B menos 3 y C menos 36. Apliquemos la fórmula para calcular las raíces, o llamada también fórmula resolvente de las ecuaciones cuadráticas, que era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c sobre 2 por a. Dentro de la raíz, el radicando nos da 729, el denominador 10. La raíz de 729 es 27 y por lo tanto a partir de acá obtenemos dos raíces. Una primera raíz que es x igual 3 y una segunda raíz que es x igual a menos 2,4. Ahora, cabe preguntarnos, estamos hablando de un trapecio, estos valores de x van a servir para calcular las longitudes de sus lados. Habrá que ver si ambas raíces tienen sentido en el contexto de este problema. Entonces, vamos a tomar la primera, x igual 3, y la vamos a reemplazar. El lado b, que era la base mayor, era 2x más 4. Si reemplazo a x por 3, me da que la longitud de la base mayor es 10 centímetros, aunque no lo hemos escrito acá, pero estamos hablando de longitudes en centímetros porque el área estaba dada en centímetros cuadrados. La base menor, que era 3x menos 2, al reemplazar a x por 3 me daría 7 centímetros, en tanto que la altura, que era 2x menos 2, al reemplazar a x por 3 me da 4 centímetros. ¿Tiene sentido esa longitud para una base mayor? Sí. Para la base menor también. Para la altura también. Por lo tanto, esta raíz tiene sentido en el contexto de nuestro problema. Analicemos la segunda. Si x fuera menos 2,4, que es la otra raíz que obtuvimos, al reemplazar en la base mayor a x por 2,4 negativo, obtengo un valor de longitud negativo. Esto no tiene sentido, pues B, ¿qué era? Era la longitud de la base mayor del trapecio. No puede darme un valor negativo. Esto es un llamadito de atención que me está diciendo que esa raíz, x igual a menos 2,4, no nos sirve para este problema. Si bien ambas son realmente raíces de esta ecuación cuadrática, en este problema esta no tiene sentido y esta sí. Retomemos lo que nos decía el enunciado. Decía que el área de este trapecio era 34 centímetros cuadrados. Esa área me sirvió para calcular las longitudes de la base mayor,
de la base menor y de la altura. Ahora bien, para calcular el perímetro, yo necesito también la medida de este lado que desconozco, al que le he llamado L. Si se fijan, ese lado L es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se genera al dividir con esta altura al trapecio en dos partes, una parte que es un rectángulo y una parte que es un triángulo rectángulo. Si nos quedamos con ese pedacito que es el triángulo rectángulo, este cateto que está acá va a coincidir con la altura y por lo tanto su medida es 4 centímetros. Este cateto que está acá es la diferencia entre la base mayor y la base menor. La base mayor era 10, la menor era 7, por lo tanto, ese cateto va a ser 10 menos 7, que es 3. Y como dijimos, nos queda por averiguar la hipotenusa L. Si aplicamos la relación pitagórica, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si resuelvo esa expresión, llego a que L es raíz de 25, es decir, que la longitud de ese lado L desconocido es 5 centímetros. Ahora sí estamos en condiciones de calcular el perímetro, porque el perímetro del trapecio era la suma de sus 4 lados, es decir, la longitud total de su contorno. El perímetro va a ser 10 centímetros, que era lo que medía la base mayor, más 7 centímetros, que era lo que medía la base menor, más 4 centímetros de la altura, más 5 centímetros del lado L que acabo de averiguar. Como conclusión, el perímetro de este trapecio es 26 centímetros. Esperemos que este ejemplo les sea de utilidad para calcular otros planteos y problemas similares.